Bienvenidos a su programa Otredades, que en este día de julio se viste de gala con la presencia de un invitado de lujo, no porque él sea demasiado presuntuoso o ostentoso, sino porque su obra habla mejor que lo que este servidor pueda decirle. En Otredades tenemos con nosotros a un polifacético hombre de ciencia volcado a las artes plásticas, un biólogo y antropólogo llamado Jorge Javier Jenkins, que tuvo el detonante sobre la luz, la forma, las imágenes, los colores, allá en su Corinto infantil. Y eso lo precipitó con el devenir del tiempo, después de haber permanecido más de un cuarto de siglo sirviendo a la salud pública en algunas importantes regiones de América Latina y el Caribe, como puede ser Venezuela o las Antillas neerlandesas. Ahora, en el reposo del guerrero, él combate con sus sueños y los traslada al lienzo. Jorge Jenkins Molieri es la mayor revelación en las artes plásticas de este país, de nuestra Nicaragua, en los últimos 3 años. Digo en los últimos 3 años no porque coincida milimétricamente esos 3 años con cada una de sus, ahora en agosto vamos a tener su tercera exposición, de sus exposiciones individuales que se han realizado y celebrado en el Templo de la Cultura Nacional, nuestro Teatro Nacional Rubén Darío, sino porque lo que viene con esta tercera exposición, que no es la vencida, pero sí creo yo, modestia aparte, que es definitivamente la consagración de Jorge Jenkins como el artista plástico de esta primera mitad del siglo XXI en Nicaragua. No en balde, su tercera exposición se va a titular Nirvana y va a estar inaugurada a partir del próximo 15 de agosto en el Teatro Nacional Rubén Darío. Jorge, yo quería provocarte para que nos respondieras con la sinceridad que te caracteriza, ¿cuál es el origen del azul en tus universos pictóricos actuales? Bueno, Humberto, en primer lugar, muchas gracias por tenerme en tu prestigioso programa Otredades de Extra Plus Televisión. Me siento realmente muy honrado de poder comparecer en este escenario y agradezco profundamente al canal y también a tu persona. El azul. Bueno, el azul tiene una historia poética. Vos que sos poeta lo sabés muy bien, pero en mi caso pienso yo que inconscientemente el azul tiene que ver con las profundidades del mar, principalmente de Corinto, que es donde yo pasé mi infancia y donde yo solía pescar con suma frecuencia con mi papá, que tenía siempre un bote para pescar y nos íbamos juntos de pesca. Y años después también yo hice buceo, ¿verdad? Y siempre esos colores del fondo marino fueron cautivantes, porque realmente pienso que no hay colores iguales a esos colores de la profundidad marina, ¿verdad? Y he tratado yo de mimetizar un poco esos colores en mis pinturas. No sé si lo logro o no lo logro, pero digo, a alguna gente le han gustado esa profundidad de los azules, los distintos tonos, desde los celestes hasta los azules profundos, ¿verdad? Y en ellos, por supuesto, navegando los peces, ¿verdad? Los peces que son, diría yo también, quizá otra señal de identidad en mi pintura. Los peces, porque como te digo, de nuevo, siempre fui aficionado a la pesca. Hasta hace muy poco, pues, yo pescaba con
con suma frecuencia, y ese mundo marino ha sido una especie de crisol de mis sueños, porque son los sueños que yo atrapo, los que me inspiran a mí para luego volcarlos, mientras me recuerdo de ellos, en los lienzos, ¿verdad? Y obviamente los sueños a su vez están inspirados en las experiencias que uno ha tenido. Y en mi caso creo yo que fundamentalmente en la experiencia de mi infancia. Así creo. Si yo te pongo en el disparadero, por no decir en el brete, ¿de qué pesa más en la obra plástica de Jorge Jenkins? De esas facetas tan distintas, pero tan idénticas. No en balde estamos en un programa que se llama Otredades, claro, donde convergen diferentes edades, las diferentes identidades de nuestra cultura, por ejemplo. En este caso de la tuya. Y vuelvo a la pregunta. ¿Qué pesa más? El biólogo de la UNAM de León de hace algunos años transcurridos, el antropólogo formado en México, en Italia, el diplomático que nos representó dignamente en los países nórdicos y en los Estados Unidos del Brasil, o el artista plástico, o cómo convergen mejor en el artista plástico de hoy, además el salubrista por más de 25 años que comentábamos antes. Es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil. Consciente de la dificultad y deliberadamente te la dejé ir. Humberto, yo pienso de que todas esas experiencias que vos has rememorado tienen un peso en mi obra, sin ninguna duda, porque esas distintas etapas de mi vida han troquelado mi memoria, han troquelado mi manera de ser, mi personalidad, me han cambiado en cierta manera. Yo creo que el día de hoy ya en el reposo del guerrero se proyectan, ¿verdad?, en mi obra. Yo pienso que lo que vos has dicho me da pie a una explicación, y es de que yo no solamente pinto peces ni solamente pinto mares, yo pinto muchas cosas, lo que yo sueño, lo que se me ocurre. A veces yo veo un hidrante y pinto un hidrante. Entonces lo que quiero decir es que esas distintas etapas de diplomático, de científico, de estudiante, de agitador, etcétera, creo que se van manifestando en la variedad de mis pinturas. Por ejemplo, espero que la gente pueda ver una faceta de orden social, política, en 4 o 5 cuadros que voy a exponer yo relacionados con lo que está pasando en Palestina, pues, que es una cosa espantosa, ¿verdad? Y yo pienso que ningún ser humano puede permanecer ajeno ante ese holocausto que está ocurriendo ahí. Entonces, todo mi recuerdo de mi vida política, de mi vida diplomática, se proyectan también en mi pintura. Entonces, en otro momento, cuando fui a ver lo que había pasado en el volcán Casitas, por ejemplo, esa tragedia terrible que causó miles de muertos en Nicaragua, también se manifiestan en mi obra a través de todo el tectonismo que yo manifiesto pintando volcanes en plena erupción, en plena violencia, que caracteriza mucho el paisaje nicaragüense. Entonces pienso de que todo este cúmulo de experiencias acumuladas a lo largo de la vida van creando un troquel en la personalidad y en la mente de las personas, y en mi caso particular se manifiestan a través de mis sueños en los que yo pinto. Sí, se me vienen a la memoria inevitablemente en esta agradable charla con Jorge Jenkins. Yo he tenido el privilegio de visitar su estudio y galería de arte al mismo tiempo en diversas ocasiones. Cuadros tan de rabiosa y nunca mejor dicho, e intolerable actualidad como Gaza en sus 4 versiones, o como Rafah, ¿no?, que son un grito cromático de imágenes, de formas, denunciando una vez más ante el mundo y desde Nicaragua, lo cual no es ninguna casualidad, el genocidio al que estamos asistiendo
en Palestina, ¿no? Y me vienen a la memoria desde esa primera fase, pienso que fue una primera fase en tu pintura, si no corregime, volcánica, de las diversas perspectivas de los cráteres de nuestros volcanes hasta llegar a Colada, que entiendo que es uno de los cuadros que formará parte o que forma parte de la exposición a inaugurarse en agosto próximo, ¿no? Sí. Y me viene de inmediato a provocarte una vez más. ¿Por qué Incandescencia se tituló esta primera exposición tuya en el año 2021 en el Salón de los Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío? ¿Por qué Incandescencia? Creo que tiene algo que ver con esa fase volcánica. Efectivamente, Humberto, así es. Es decir, Incandescencias porque yo pienso que se ha ido poco a poco la pintura nacional superando la etapa, digamos, de la paisajística relamida, de los retratos que tuvieron una época muy importante en el país, pero en mi caso la acometida plástica mía, mi propuesta, son colores violentos, colores primarios, colores incandescentes, colores alegres y obviamente están relacionados con el medio ambiente en que vivimos en Nicaragua, un país de lagos y volcanes, se ha dicho muchas veces, pero un país de volcanes incandescentes, que también denota un poco el espíritu del nicaragüense, un espíritu austero, pero también un espíritu que puede ser violento cuando realmente tiene que ser violento, como sucedió, por ejemplo, y vamos a cumplir ahorita 45 años del triunfo revolucionario, donde esa personalidad volcánica del pueblo de Nicaragua, oprimido por 46 años de dictadura somocista, pudo decir un basta ya y llevar a cabo la revolución. Entonces son cosas que están relacionadas, ¿verdad? El fuego de los volcanes impacta en la personalidad de los nicaragüenses y yo creo que también es un tributo a la patria hacer ese tipo de pintura, porque es una pintura de fuerza, es una pintura de juventud, es una pintura incandescente. Por eso es que yo titulé esta primera exposición en el Teatro Nacional como Incandescencias. Y tú puedes ver aquí algunos de los cuadros que, como te digo, son de colores primarios, explosiones, erupciones volcánicas, colores primarios, ¿verdad? Imágenes del firmamento, pero también impregnadas de fuerza y de color. Sí. Entonces, de incandescencias pasamos en el 2022 a revelaciones, y son revelaciones de una pintura revolucionaria, no por ser redundante o aparentemente redundante menos válido, sino todo lo contrario. En revelaciones, Jorge Jenkins nos comparte, nos revela, valga otra vez la redundancia, su diálogo permanente con la naturaleza nicaragüense. No en balde, Jorge fue fundador y director del primer Instituto de Recursos Naturales de Nicaragua en la primera etapa del gobierno revolucionario, al inicio de la década de los 80, entonces es conocido como IRENA, actualmente Marena. Entonces yo creo que Revelaciones además es una canción de amor al Caribe de nuestro país, sobre todo de la mano, y miren la audacia de nuestro artista plástico Jenkins Molieri, porque junto a Revelaciones, en el lobby del Teatro Nacional, Jorge nos compartió testimonios, que son fotografías maravillosas de sus primeras incursiones científicas en nuestra costa caribe. Esta foto, precisamente, que es la portada del catálogo de testimonios, ilustró, si la memoria no me traiciona, la primera edición de tu libro, El desafío indígena en Nicaragua, el caso de los misquitos, Sí es. que es un documento bibliográfico de gran valor científico, sobre todo para los apasionados de la antropología. Y es, por supuesto, también un testimonio revolucionario de lo que un biólogo, de un antropólogo nicaragüense inmerso en un proceso revolucionario puede hacer como testimonio de su paso por la vida y como parte fundamental de lo que él aporta al legado
de todos los revolucionarios nicaragüenses para las generaciones que a 45 años de revolución, como muy bien comentaba Jorge, están poco a poco asumiendo el testigo, el rol protagónico en la etapa que le toque vivir a nuestra revolución nicaragüense. Lo comentamos justamente en este mes de julio, a escasos días, prácticamente horas, del 45º aniversario del triunfo de nuestra Revolución Popular Sandinista. De incandescencias a revelaciones. Bueno, yo pienso, Revelaciones fue una acometida pictórica que no solamente aspiró a ser revelaciones para otras personas, para el público, sino también para mí mismo. Fueron revelaciones para mí mismo. Vamos a continuar con tus revelaciones y vamos a entrar en los territorios oníricos del Nirvana a la vuelta de un pequeño corte que tenemos que hacer. Nos comentaba, mejor dicho, Jorge, sobre revelaciones. Sí, efectivamente te decía que Revelaciones fue una acometida pictórica que implicó revelaciones no solamente para un público, sino también para mi persona, porque, digo, yo pinto prácticamente sin bitácora. Yo pinto realmente sin hacer, ¿cómo te diría yo?, bocetos. Pero por ejemplo, estos cuadros, ¿verdad? Son cuadros llenos de color, llenos de vitalidad, estas mujeres secreteándose, estos colores, como te digo, colores fuertes, primarios, juveniles, este cuadro de la esencia volcánica. El corazón del fuego. El corazón del fuego, ¿verdad? Pienso que quizá un poquito influido por aquellas pinturas del maestro Peñalba, ¿verdad?, que está en el volcán Masaya, me gustaron mucho, y bueno, no es una copia, pero sí, de alguna forma, está la huella del maestro ahí, erupciones volcánicas fuertes, con colores primarios, violentos, ¿verdad? Entonces, fue una etapa, pienso, muy hermosa para mí, porque para mí fue una revelación que mis sueños pudieran realmente expresarse de esa forma tan hermosa, pienso yo. Pero entonces para mí fue una revelación. En ese sentido, también yo creo que fue tu manera de nutrirte de la naturaleza de nuestro país. Así es. A través de los volcanes, a través de los peces, a través de esos ríos de peces o de esos, a veces, troncos de árboles llenos de peces que suben, que hemos visto. Claro. Son homenajes al río San Juan, claro, al Caribe nicaragüense. Claro. Pero ahí también mi influencia de mi formación como biólogo, ¿verdad? Claro. Porque lo que trato de indicar ahí es que en la naturaleza nada se crea ni se destruye. La materia solamente se transforma, como ya dijeron grandes científicos antes, ¿verdad? Pero es que yo quise darle una dimensión pictórica a eso. Y entonces tú sabes, peces saliendo de un río, ascendiendo por la savia de los árboles, yendo hacia las hojas y luego hacia el más allá, hacia las nubes, para luego volver a caer y repoblar otro sitio. Entonces es una idea de metamorfosis de la energía y la materia. Es un poco eso. Es, pienso yo, una deformación de mi formación como biólogo, pero que encontró un refugio en los lienzos que yo he pintado. Sí, o una elegía a los peces como ese bellísimo cuadro tuyo que entiendo que va a formar parte, o forma parte ya del catálogo de Nirvana, La rebelión de los peces, así, ¿no? Con ese título tan sugerente y sugestivo, ¿no? Así es, así es. Son peces que están coludidos, ¿verdad?, en un gran complot para
decirle al mundo, dejen de sobrepescar, dejen de contaminar las aguas, ¿verdad? Déjenos en paz, déjenos vivir, ¿verdad? No maten el futuro de la humanidad, que son los océanos. Eso es un poco el mensaje que subyace a ese cuadro de la rebelión de los peces. Sí, y que no lo dice en balde un biólogo, un antropólogo, que además es salubrista público, con bastantes años de experiencia en eso, y que se ha nutrido no solamente de esa materia prima que la belleza de la naturaleza de nuestro país nos brinda, sino del surrealismo, en sus diferentes facetas, pero dentro del mundo de las artes plásticas en general, de la pintura en particular, y una impronta sumamente reveladora, y que ahora pertenece a este nirvana que yo sé que va a sorprender gratamente al público nicaragüense y más allá de nuestra frontera, del expresionismo abstracto norteamericano, ese expresionismo abstracto de la posguerra, de la segunda posguerra mundial, que entre sus principales representantes tiene a Jackson Pollock, pero para eso, más autorizado que este servidor, los comentarios de Jorge Jenkins a propósito de esas influencias surrealistas y expresionistas abstractas en su pintura. Mira, Humberto, yo pienso que Nirvana es algo completamente nuevo, porque es enmarcar el quehacer artístico en una concepción filosófica. Es otra etapa de mi pintura. No es solamente copiar un paisaje o manifestar una situación que se da en la naturaleza, sino sobre todo extrovertir lo que tengo dentro a través de mi vigilia, a través de mis sueños, y poderlos plasmar en un lienzo. ¿Con qué intención? Con la intención de que esos cuadros sean una especie de espejo para la gente, para que la gente pueda imbuirse dentro de los cuadros y pueda realmente meditar sobre su yo interior. Ese es el nirvana. El nirvana es un estado de perfección espiritual, de felicidad que aparta lo que los budistas llaman los mantras, aparta los mantras para lograr una liberación total de todas las ataduras. Y por eso yo creo que, como yo siento eso cuando yo pinto, y creo que estoy imbuido dentro de esa onda filosófica, me pareció que era el título adecuado para esta exposición, donde también, como tú bien dices, yo presento varios segmentos de obras. Uno de los principales, que tiene un cuadro que se llama Nirvana, también tiene otros árboles del expresionismo abstracto de lo que se llama la Escuela de Nueva York, ¿verdad? Encabezado por Pollock, de Kooning y varias gente, pues, ¿verdad? Pero hay esas reminiscencias, que son algo más que una reminiscencia, en tus árboles, de Klimt, del gran pintor austríaco Klimt. Claro, ese es otro, digamos, es otra vertiente, ¿verdad? Los árboles que yo pinto desde que comencé a pintar han ido obviamente sufriendo una transformación a lo largo del desarrollo de mi pintura. Los árboles ahora son quizás más abstractos, más sincréticos, pero pienso que también tienen influencias como esta de Gustav Klimt, ¿verdad? Gustav Klimt, que fue un extraordinario pintor y diseñador áureo, porque él utilizaba mucho el oro, pues su padre era orfebre y él utilizaba mucho el oro en sus cuadros. Pues yo he tratado no de imitarlo ni de copiarlo, sino simplemente de darle rienda suelta a mi imaginación, pero utilizando algunos elementos de la pintura de Klimt. Solo digo lo siguiente, Humberto, discúlpame, no hay en el mundo hoy día pintor que pueda abstraerse de la influencia de la pintura universal. Eso no existe. Bueno, eso todos, lo querramos o no,
tenemos influencia de los museos que hemos visto, de las obras que nos gustan, del conocimiento de artistas amigos, que yo tengo varios aquí en el país y que me han ilustrado muchísimo. Entonces, he utilizado algunas de las técnicas de Klimt, utilizando incluso oro también en algunos de mis cuadros. Sí. Cuando explicabas de esa manera tan plástica, nunca mejor dicho, ¿por qué Nirvana? ¿Y cuál es el contenido filosófico de Nirvana? Y ese parteaguas de tu obra y de la pintura nicaragüense que va a significar Nirvana. Yo creo que va a haber un antes y un después de Nirvana, si se me permite la expresión, en la pintura nicaragüense. Pero cuando describías, cuando nos explicabas el porqué del Nirvana, yo estaba tentado, lo sigo estando, y te lo voy a plantear, a pedirte prestado esa explicación que diste, porque también estabas explicando plásticamente qué significa otredades. Claro. Estabas hablando y diciéndonos gráficamente cuáles son las otras edades que uno encuentra en el otro y en el espejo o en los espejos que nos vemos. Esa es la gran oportunidad que a partir del 15 de agosto y hasta el 8 de septiembre, como tengo entendido, va a tener el pueblo nicaragüense de apreciar en la exposición Nirvana de Jorge Jenkins en el Teatro Nacional Rubén Darío. Ir entendiendo por qué en este su programa Otredades nosotros les invitamos a ir no solamente compartiendo las diferentes edades que en nuestros artistas confluyen, sean pintores, poetas, músicos, escultores, fotógrafos, sino viendo las diferentes edades por las que el arte nicaragüense, sus diferentes expresiones han ido atravesando y las que vendrán. Yo creo que de la fotografía, porque eso no lo hemos comentado precisamente, recuerdo que para la primera exposición comentábamos aquella camarita Kodak que tu papá te regaló cuando eras un niño y con la que comenzaste a hacer tus primeras fotografías, hasta la maestría que han alcanzado por fotografías como la de este niño Misquito que ilustra. Hace 50 años esa foto. Sí, sí. O esta de atrás, que también es de hace 50 años, ¿no? Que estos son niños sumos, si mal no recuerdo. Mayagnas, y Mayagnas, ¿no? Así es. Que pudiste encontrar allá por Musaguá. Sí. Hace 50 años, exactamente. Hombre, pues yo quisiera aprovechar este espacio para invitar a la gente nicaragüense a que vayan el jueves 15 de agosto al Teatro Nacional a ver esta exposición. Yo quiero invitar a que vayan a verse en el espejo de las obras que yo presento para que puedan hacer una reflexión interna sobre su propia personalidad, sobre sus sueños, los cumplidos y los por cumplir y los desafortunados. También que vayan a ver esas obras en las cuales hay que introducirse para realmente salir enriquecido y vivificado. Yo me sentiría realmente muy agradecido y muy feliz de que llegara la gente y que pudieran realmente imbuirse dentro de las pinturas mías para encontrarles algún significado que, claro, va a ser distinto para cada persona, porque cada persona, cada ser humano, tenemos experiencias distintas. Pero me parece que la pintura es un vehículo de enriquecimiento que puede ayudar también a la paz, a la tranquilidad y al buen vivir. Para ir concluyendo, porque ya sabemos que el tiempo no se detiene y en televisión menos, Quetzalcóatl, ¿qué hace en Nirvana? Bueno, que lo tenés ahí de fondo en el set. Sí, tengo un cuadro que precisamente se llama Quetzalcóatl. Bueno, es una raíz eugenésica, pienso yo, de la antropología nicaragüense, que ha permeado, así como son también las huellas de Acahuelinca, son digamos, restos arqueológicos que vivifican la personalidad e ilustran la personalidad nicaragüense. Entonces, quise hacer un pequeño homenaje yo a los pobladores originarios de Nicaragua, del Pacífico,
de Nicaragua, porque por supuesto en el Caribe es un poco distinta la cultura, pero en el área del Pacífico, donde tuvimos la inmigración de pueblos mexicas y náhuatl, sí, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, está lleno de un profundo significado místico, ¿verdad? Y me parece que en la laguna de Sososca, donde yo he bajado a ver esta pintura, tiene un significado, por lo menos para mí, de un profundo contenido antropológico y sociológico, ¿verdad? Quise hacer un pequeño homenaje con eso. Ahí lo van a ver cuando lleguen al teatro, a ver si les gusta esa obra. Muchas gracias, Jorge, por compartir esa genética en esta antropología, en imágenes como la del Quetzalcóatl, nuestra serpiente emplumada, y por compartirla a través de su exposición Nirvana. Confiemos en Dios, confiemos en nuestro pueblo, confiemos en la riqueza de nuestro futuro para que tengamos próximas oportunidades de compartir contigo y con otros artistas en su programa Otredades. Muchas gracias al distinguido auditorio de Extra Plus Televisión. Muchas gracias.